a cargo del licenciado Lucas Juárez. Él ha sido nuestro referente del programa de salud mental infanto-juvenil hasta el año 2019. Posteriormente se incorporó a la atención primaria de la salud, al CAPS, a la Policlínica, mejor dicho, Villalonga, y desde allí se ha incorporado también a la referencia del área y a otras funciones. Él es especialista en psicología infanto-juvenil y también en drogadependencias, y también nos va a acompañar en parte de la capacitación la licenciada Carolina Salín, que es la referente del programa de abordaje integral de violencias en el ámbito sanitario. Y también quiero mencionar a la licenciada Lina Almazán, que es la referente del programa de tartamudez, que funciona en el Hospital Avellaneda y que tiene todo un servicio a cargo y una trayectoria en el abordaje de la temática de la tartamudez, que también ha sido una de las promotoras, digamos, y nos ha impulsado en abordar esta temática, digamos, por justamente la cantidad de pacientes que ella está recibiendo que tienen, digamos, vinculada su problemática del habla en relación al tema del maltrato o el acoso escolar. Así que bueno, desearles una muy buena jornada de trabajo, y le damos la palabra entonces al licenciado Lucas Juárez. Bueno, ¿qué tal? Espero que estén bien. Gracias por la invitación al doctor Walter Ziegler, a Marcela, al Metr, a Lina también, que fue la que le solicitó, le planteó la necesidad de hacer una actividad referida al abordaje integral del acoso escolar desde lo sanitario, ¿no? Bueno, antes que nada, plantearles que el acoso escolar no es algo nuevo, no es una temática nueva, sino que tiene tantos años y tanta historia como la escuela misma, ¿no? Y nosotros ahora cuando veamos algunas características, cómo se presenta, algunas condiciones, vamos a poner mucho el foco en lo que es víctima, ¿no? Agresor y testigos, pero es mucho más que eso, porque implican circunstancias sociohistóricas, ¿no? Que van a propiciar que se exprese de determinada forma o que se incremente o no, cuestiones culturales también, institucionales, ¿no? No es lo mismo una escuela, por ejemplo, que interviene ante estos casos, que tiene una política de prevención, una escuela que no la tiene, ¿no? Y por supuesto que también hay condiciones familiares y personales, ¿no? que facilitan o por ahí mitigan el efecto o la prevalencia, ¿no? Bueno, para empezar, digamos, me gustaría plantear cómo se define el acoso escolar, también llamado bullying, ¿no? Porque yo prefiero decir el acoso escolar porque el bullying tiene como se lo ha usado tanto como que se lo ha advertido de sentido, ¿no? Acoso escolar o acoso entre pares, me parece más apropiado para nuestra cultura, para nuestra habla incluso, ¿no? Y el acoso escolar se caracteriza, digamos, por conductas repetidas, abusivas e intencionales, ¿sí? Que se dan en el ámbito educativo y a sus alrededores, incluido lo que es, digamos, el espacio cibernético. Este tipo de violencia va a estar presenciado por testigos, observadores, ¿no? Y va a tener diferentes formas, versiones, ¿no? Verbal, física, psicológica, sexual, material, social, ¿no? Y eso va a deteriorar la convivencia escolar, produce una limitación en los derechos, ¿no? El derecho a estar escolarizado en un ambiente más o menos saludable, ¿no? Y produce una violación de derechos, ¿sí? La otra diapo, por favor, Nadia. Yo la verdad que no la veo la diapo, de acá lo veo ustedes. ¿Me podrían poner la diapo, por favor? Bueno, algunas condiciones... Sí, licenciado, un segundito, yo le comparto, ¿sí? Dale, gracias. Algunas condiciones para que sea acoso escolar, ¿no? Porque hay muchas violencias, muchos tipos de violencia que ejerce la escuela, ¿no?
Pensemos, digamos, en un conflicto entre grupos o entre individuos, ¿no? Ese conflicto particular, acotado, referido a un tema en particular, no es abuso entre pares o abuso escolar, ¿no? Se trata de un conflicto, ¿sí? Pensemos la violencia que puede ejercer un docente o algún adulto responsable de la escuela, ¿no? Contra un alumno o que tenga como destinatario algún colega o colega, digamos, o compañero de trabajo, ¿no? Todo eso no es bullying, no es violencia, no es acoso escolar. El acoso escolar está referido solamente a ese tipo, digamos, de violencia que ejercen un compañero o un grupo de compañeros, ¿sí? De manera intencional y que tiene como destinatario a un compañero, ¿sí? La próxima, Nadia, por favor. Las condiciones para que sea considerado acoso escolar, ¿no? O acoso entre pares es que sea intencional, o sea, tiene que estar dirigido a producir algún tipo de daño, deterioro, ¿sí? En la integridad biopsicosocial. Tiene que haber una relación desigual, ¿sí? Hay generalmente un desbalance de poder, ¿no? De alguien que se considera o que se le atribuye, digamos, cierto poder ante alguien que se autopercibe con menos recursos. Después, otra característica, quizás la más notoria, es que sea repetida y sostenida en el tiempo, ¿sí? Ya después vamos a ver y vamos a pensar por ahí como proceso, ¿no? Porque no se da de un día para el otro, se da de manera creciente, ¿no? Se da durante cierto tiempo, ¿no? Y se da de manera sostenida. Bueno, como les decía, se da en relación a pares e iguales, ¿no? Y puede manifestarse dentro y fuera de la escuela. Esto me parece súper importante porque tiene que ver, porque, a ver, en contexto de pandemia, la pandemia nos ha modificado todo en relación a la escolarización y al acceso a la educación, la cuestión virtual, ¿no? Las clases virtuales, los grupos de chat de cursos, digamos, ha incrementado un espacio que ya se venía dando obviamente previamente, ¿no? Y también ahora se agrega otra cuestión que es entre compañeros de la escuela, que eso por ahí uno lo ve, digamos, en la práctica profesional, la cuestión de compartir salas de juegos, ¿no? Y el bullying que se establece o el acoso que se establece en las salas de videojuegos, ¿no? Yo les decía que era importante verlo como un proceso, ¿no? El acoso, generalmente lo que dicen los protocolos, las guías clínicas, ¿no? La gente que es estudiosa de esta temática, lo que plantea es que no se da de un día para el otro, ¿no? Sino que por parte por ahí del grupo agresor o del agresor, primero hay una identificación de la víctima, ¿sí? Que se la ve, digamos, por ahí con ciertas condiciones, ¿no? Para que sea víctima justamente, y comienza con cuestiones muy leves, ¿no? Leves entre comillas, como gestos, ¿sí? Despectivos, con alguna burla gestual, continúa por ahí por algo mucho más grave, como son insultos, ¿sí? Y puede llegar a la violencia física, ¿sí? Y digo puede llegar porque muchas veces se dan otros tipos de violencia, como es el aislamiento social, ¿sí? Bloquearlo socialmente al compañero, ¿no? Entonces, muy importante verlo como un proceso, como algo que se establece, digamos, que tiene una historia, que tiene todo un recorrido, ¿no? Y bueno, con respecto, a ver, la próxima diapo, por favor. Con respecto, digamos, a cómo se manifiesta, bueno, un poco lo que les decía, el ciberbullying, ¿no? Que se da en el ámbito virtual, ¿no? Donde las fronteras de la escuela ya se han extendido, ¿no? Mucho más allá
de lo que es la frontera, los límites de la escuela, se han extendido mucho más allá de lo que es las paredes de la escuela o el camino a la escuela, de la escuela a la casa, ¿no? Es como que hay esa otra dimensión ahí que ahora está presente, ¿no? El ciberbullying es, a ver, lo que dice el Observatorio Argentino de Violencia Escolar es que el 80% de las víctimas de ciberbullying son mujeres, ¿no? Al contrario por ahí de la violencia física, ¿no? Que la mayoría por ahí son hombres. El ciberbullying, bueno, no hace falta que se los cuente, digamos, tiene que ver con emitir comentarios, publicar, comentar comentarios despectivos que deterioren la integridad social, ¿no? De la persona. Eh, Basta con que alguien lo vea, lo comente, lo comparta para que esto del carácter repetitivo ya esté dado, ¿no? Este, y por ahí lo que tiene esto es que no se borra tan fácilmente, ¿no? Bueno, después lo que es el acoso escolar, digamos, cuando se da en la forma física, bueno, es golpes, ¿no? Empujones. Después está lo material, que es otra forma, que es bastante habitual, romper útiles escolares, ropa, ¿no? Eh, Después está el psicológico, que tiene dos versiones, ¿no? El, el, digamos, una tiene que ver con acciones, si bien el componente psicológico está presente en todos, lo aclaro, ¿no? No es que el ciberbullying no tenga un correlato psicológico, o el físico, o el material, no. Siempre está lo psicológico. Lo que pasa es que a veces para estudiarlo, ¿no? Se pone el énfasis cuando, digamos, en el estudio de la modalidad exclusivamente psicológica, que consiste básicamente en deteriorar la salud emocional de la persona, ¿no? Este, Eso produce obviamente consecuencias, a ver, graves, dolorosas, angustiantes para el que lo sufre. Eh, También se da, digamos, dentro de lo psicológico otra forma que es el aislamiento social, ¿no? Que consiste en bloquear socialmente a la persona, difamarla, emitir comentarios o hacer circular comentarios peyorativos o que dañen, digamos, la reputación social, ¿no? de la persona. Después está lo verbal, como decía, ¿no? Que tiene que ver con agresiones, insultos, ¿no? Apodos, ¿no? Y lo sexual, que tiene que ver con, a ver, que no está catalogado como un delito. ¿Por qué? Porque tiene que ver con difamar sobre la sexualidad o plantear cuestiones sobre la sexualidad de la persona, ¿sí? No es acoso, es otra cuestión. Antes que nada quería decirles, bueno, a ver, que uno habla siempre de víctima, habla del agresor, habla de los testigos y siempre tenemos que enmarcar por ahí nuestras prácticas, ¿no? De acuerdo a la Ley de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. O sea, siempre estamos hablando, en este caso, ¿no? de niños, niñas y adolescentes, ¿no? Que tenemos que preservar derechos, que tenemos que no estigmatizar, ¿no? Hay que acordarse que se trata de sujetos en proceso de conformación, ¿no? de aprendizaje, que está desde nuestro lado, desde el rol adulto, por ahí poder asegurar derechos, ¿no? Acercar derechos. Y cuando se interviene, no solamente le estamos dando, digamos, un acercamiento de derechos con respecto a a la víctima, sino también muchas veces al agresor y a los testigos, que son partícipes importantes en el proceso. Bueno, hasta ahí, no sé si alguien, me gustaría parar un poco, si alguien quiere comentarme algo, contarme algún caso que lo haya movilizado, que les resulte significativo. A ver si alguien se anima. Bueno,
por favor, bueno, yo les quería decir, por empezar, digamos, que es algo que es algo que se da mucho más de lo que se ve, ¿no? Que cuando uno lee informes que ha emitido, digamos, el Observatorio Argentino de Violencia en las Escuelas, cuando uno ve, por ejemplo, las encuestas del 2017 en torno a la calidad de educación, ve que es algo muy prevalente, ¿no? El 70% en las pruebas EDUCAR, creo que se llaman, el 70% ha declarado sufrir en algún momento de la escolaridad algún tipo de violencia sostenida en el tiempo, ¿sí? Y, y con respecto a UNICEF, perdón, plantea que en Argentina y en Latinoamérica de 6 a 7 chicos de 10 sufren algún tipo de maltrato, ¿no? La buena noticia es que el Observatorio Argentino de Violencia en la Escuela lo que plantea es que cuando hay intervención por parte del mundo adulto, ¿sí? Tanto en la escuela, como en salud, como en la familia, esa cifra se reduce, digamos, de manera ostensible. ¿Y cómo se ve esa cifra? Se la ve básicamente, digamos, porque se hacen como dos estudios. Uno de las víctimas de violencia y otro estudio que tiene que ver con la percepción de la efectividad, digamos, del rol del adulto cuando interviene, ¿no? Y el segundo componente de esa investigación arroja ese resultado, lo cual me parece que es significativo y es importante saber. A ver, la próxima diapo, por favor. Bueno, como les decía, bueno, a ver, en el proceso de lo que es el acoso escolar, las víctimas no son elegidas al azar. Eso es lo que plantean, ¿no? La bibliografía que uno ha consultado, plantea, digamos, tanto a nivel nacional como de otros lugares. Lo que es un factor de riesgo, según lo que plantean diferentes estudios, es el pobre concepto de sí mismo, ¿sí? Es como que está muy correlacionado, ¿no? Ni la fuerza física, ni el peso corporal, incluso Ana Campelo plantea que ni siquiera, digamos, la cuestión de la fuerza física es un determinante. Muchas veces tiene que ver con la cuestión del concepto que tenga el niño, niña o adolescente con respecto a sí mismo. La cuestión de las habilidades sociales, ¿no? Una persona por ahí con dificultad para socializar, ¿no? Para establecer vínculos en el curso, que tenga algún tipo de limitación en la comunicación, ¿sí? Tienen un factor de riesgo con respecto, ¿no? a padecer algún tipo de acoso en algún momento de su vida. Otra característica, digamos, es que tiene ya que ver con el momento de haber sufrido o haber padecido una violencia sostenida en el tiempo en el ámbito escolar, la tendencia a culpabilizarse, ¿no? De soportarlo y de plantearse incluso, digamos, de que se lo merecen, ¿no? Otro factor, característica, digamos, es familias con una sobreprotección alta, ¿no? Ustedes me dirán, ahora van a ver los últimos tres enunciados de la diapo y dirán, sobreprotección, ambiente autoritario y alejados afectivamente son compatibles, sí, o sea, perfectamente, digamos, si pensamos por ahí un poco en lo que es en Winnicott, ¿no? Y la cuestión del verdadero self y falso self, encaja por ahí perfectamente con esta cuestión. Familias sobreprotectoras, ¿no? que por ahí le impiden la autonomía, el desarrollo de esa autonomía progresiva, que es importante, ¿no? Ambientes familiares autoritarios, ¿no? Donde el niño por ahí no tiene la libertad de plantear algo que le pasa, ¿no? Por miedo, por vergüenza, ¿no? Por el deber ser que se le plantea desde la casa, desde el autoritarismo, ¿no?
Y cuidadores alejados afectivamente. Tiene que ver con, esas familias que muchas veces se encargan de los hijos, ¿no? De una manera cuasi automática, ¿no? Pero afectivamente alejados, ¿no? Donde no se le propicia el espacio al niño, niña o adolescente para que exprese realmente quién es y qué le interesa, qué le molesta, qué le angustia, ¿no? Bueno. ¿Alguien quería decir algo? Porque escucho por ahí un murmullo. ¿Cómo? ¿Hola? Me parece que tenía abierto el micrófono nomás, Lucas. Ah, Sí, bien. está muy bien lo que estás planteando. Te seguimos. Bien, bien, bien. Bueno, está bien. Bien. ¿Me puedes pasar a la próxima diapo, por favor? Bien. Como les digo, siempre cuando pensemos en agresor, en víctima, en testigo, siempre tenemos que pensar que son niños, niñas, adolescentes que están, que son sujetos de derechos, ¿no? Y que esto no es estigmatizar, sino por ahí un elemento para poder intervenir de una manera un poco más ordenada, ¿no? Si bien, a ver, el agresor tiene generalmente algunas características, ¿no? Como actitudes excluyentes, tiene que ver con que por ahí esta cuestión, ¿no? Del alejamiento social de la persona que padece eh, algún tipo de abuso escolar, ¿no? Sí hay por ahí una fuerte necesidad de control, en el sentido de que busca que los otros hagan lo que él dice, ¿no? Y que te lo terminan haciendo muchas veces por naturalizar la cuestión de la violencia en la escuela, y otras veces, ¿no? Por una cuestión de temor a ser ellos víctimas de violencia, entonces terminan siguiendo, ¿no? Lo que dice la persona que está realizando acoso, la persona o el grupo, ¿no? Por eso es que tienen mucha influencia por ahí en el curso o con otras personas, ¿sí? ¿Qué es lo que dice por ahí? Si ven pasar un gato por el frente, es mi gato que está invadiéndome. ¿Qué es lo que dice por ahí? Lo que dicen estudios incluso de la UNT, ¿no? Que se han hecho investigaciones sobre violencia, sobre algunos aspectos que se correlacionan con lo que es el maltrato, que sí hay una dificultad de control de los impulsos, ¿no? Una dificultad en la tolerancia a la espera, ¿no? Y la capacidad de empatía. Que por supuesto, o sea, se trata de sujetos, ¿no? Que están aprendiendo todo eso, ¿no? Pero sí es necesario acompañar, intervenir, porque también estamos preservando el derecho de esa persona, ¿no? Como le decía, entre las características del agresor es que no se selecciona una víctima al azar, ¿no? Generalmente hay cuestiones ahí que van convergiendo, ¿sí? Bueno. Y bueno, le quería decir que es muy importante la intervención, ¿no? La intervención desde la escuela. Y muchas veces la escuela no solamente no interviene, sino dificulta. A mí me pasó un caso hace 3 años en la policlínica, ¿no? Donde había un niñito que sufría, que ha sufrido mucho tiempo acoso escolar, muy revictimizado por la cuestión de cómo actuaba la escuela, ¿no? Y entre las intervenciones que han ideado en la escuela es plantear un día que él no fue porque estaba enfermo, ¿no? Decir, ¿no? Que que hay que cuidarlo porque se trataba de un niño triste, ¿no? Por supuesto, ¿no? Respetando la cuestión de la confidencialidad con el que este niño había actuado, había comentado lo que le estaba pasando a un profesor y a un preceptor, ¿no? Por ahí es importante la intervención, pero también teniendo en cuenta obviamente que se trata de preservar a la otra persona, ¿no?
Bueno, ¿alguien quiere plantear algo? ¿Quiere contar algo? Hola Lucas, Sí. estaba pensando a partir de lo que decís, que nosotros la consulta desde el sistema de salud podemos recibirla tanto por el lado de quien es víctima como de quien es victimario, ¿no? Exacto. Supongo que vas a... No me quiero adelantar, así que... Pero bueno, me parece que el esfuerzo que tenemos es de pensar cómo intervenir sin, porque no hay forma que podamos cubrir lo que corresponde a la responsabilidad de la escuela. Exactamente. ¿Sí? Pero sin embargo tenemos que intervenir. Sí, a ver, como bien decía, la compañera, sí, a ver, uno muchas veces incluso no recibe la demanda de tratamiento por la cuestión del acoso, ¿no? Del acoso escolar. Muchas veces la demanda va por otro lado y ahí aparece, después de un tiempo de trabajo, la cuestión del que el niño o niña es víctima de algún tipo de acoso. Y no es exclusivo, por supuesto, ¿no? de la víctima. También hay muchos niños que sufren violencia, que han sufrido bullying también y que lo repiten activamente. Hay muchísimos casos a ver, de victimarios, de agresores, digamos, de alguna forma, para nombrarlo. Muchísimas veces uno los ve en la policlínica, bueno, en la policlínica digo en el sistema, ¿no? Entonces que estamos hablando de todo el sistema. Y sí tenemos que procurar también siempre pensar en eso, en el acceso a derechos, no solamente de la cuestión de la víctima, sino también de la persona por ahí que agrede o agredió a algún compañero, ¿no? Porque también en algún punto genera consecuencias el no intervenir. Ahora bien, a ver, hay una ley, la ley de convivencia escolar, ¿no? que plantea muy claro esto, ¿no? Lo que decía la compañera, o sea, nosotros intervenimos en las consecuencias que tiene que ver para la salud, ¿no? Del haber sufrido algún tipo de violencia de ese tipo, ¿no? Obviamente que el abordaje a nivel escolar lo hace la escuela, ¿no? No lo podemos hacer nosotros, ¿no? Y el abordaje más importante es el prevenir que la persona que se la revictimice, ¿no? En intervenir con actividades, con algún tipo de prácticas, ¿no? Y obviamente que esas prácticas no sean lesivas para los derechos tanto del niño que ha sido agredido como del niño agresor, ¿no? Siempre preservando el derecho a la educación, no pueden ser prácticas exclusivas, ¿no? como anteriormente se planteaba, no pueden ser, no aceptarlo en la escuela, ¿no? Tiene que ver con construir ahí una respuesta que tenga que ver con la preservación de derechos, ¿no? Básicamente cuando la escuela interviene, cuando el adulto interviene, se generan efectos. Y eso, bueno, como les decía, el Observatorio Argentino de Violencias, de violencia en la escuela, ¿no? Que lo ha dirigido muchos años Ana Campelo, que es una pedagoga que además es investigadora, plantea en 3 estudios, plantea exactamente los mismos números. En realidad, lo que plantea es eso, que como conclusión hay que pensar, digamos, que no intervenir es la peor de las violencias que uno puede ejercer, ¿no? Y se refiere, ella como es pedagoga, habla solamente de la escuela, ¿no? Bueno, la próxima, el diapo, por favor, Nadia. La anterior. A ver, vamos. Bien, a ver. Disculpa, Lucas, yo no la sí. veo, la diapo, no sé si es mi A ver, conexión. Nadia, puede ser. A ver, será la conexión.
A ver, Jorge, espera. Esperemos que... ¿No se ve o se me ve a mí solamente? ¿Cómo es? No, yo sí la veo. Yo sí la veo. No, sí se ve. Sí se ve. Bien. Sí, consecuencia con Bueno, el debe agresor. ser, Sí se ve. debe ser la mía porque a vos te veo congelada la imagen. Bien, bien. Bueno, Bueno, sí. No como le importa, decía, pero te digamos, escucho perfecto. bien. Como les decía, o sea, las consecuencias no son solamente para la víctima, sino también para el agresor, ¿no? La cuestión de, entre las consecuencias que más se observan es la confusión de criterios en la búsqueda de objetivos. O sea, a ver, ¿cómo consigo yo lo que quiero, ¿no? Básicamente, o sea, si consigo lo que quiero, que es muchas veces, digamos, notoriedad social en la escuela, si consigo cierto protagonismo, ¿no? A través de la violencia, ¿no? Hay una confusión ahí de los criterios, digamos, saludables sería de búsqueda de objetivos, ¿no? Y también se consiguen otras cuestiones que tienen que ver, digamos, con que tienen que ver, digamos, con la cuestión de resolver conflictos de manera violenta. Obviamente, si se aprende que es una forma de resolverlos, ¿no? Estamos confundiendo los criterios por ahí para una convivencia entre niños, niñas, de una manera saludable. El ausentismo escolar muchas veces tiene que ver, digamos, con la cuestión de, justamente, se lo descubres, eso va a tener consecuencias, ¿no? Y el ausentismo es una forma por ahí de evadir o de evitar esas consecuencias, ¿no? Por ahí la dificultad de la internalización de normas que tiene que ver justamente con cómo ser ¿no? Cómo ser con el otro, ¿no? Porque se puede producir, digamos, un desdibujamiento de esa función, ¿no? La dificultad en la implicación y consecuencia de sus actos, ¿no? Esta cuestión de que si no interviene un adulto, si no interviene la ley, en algún punto lo que se está produciendo, ¿no? Es también minar la cuestión del desarrollo para el adolescente o el joven o el niño que agrede, ¿no? Y la cuestión de la identidad, ¿no? Bueno, en la niñez y la adolescencia es un periodo, de conformación de la identidad adulta, ¿no? Y si el mundo adulto, a nivel familiar, a nivel escolar, no interviene, ¿no? Por ahí lo que se producen son como cristalizaciones de la identidad, ¿no? Que tiene que ver con el rol del chico que hace bullying en la escuela, por ejemplo, ¿no? La cuestión de identificarse, ¿no? Con un rol que resuelve desde la hostilidad, ¿no? O que consigue las cosas desde la hostilidad. ¿Sí? ¿Alguien decía algo? Hola. No, me parece que vos te escuchabas la voz porque me volví a conectar y estaba el micrófono activado. Pero eso, Bien. ahora sí te veo. Pero se escucha perfecto. Bien, bien. Bueno, ¿alguien quiere plantear algo, hacer un comentario hasta acá? Porque muchas veces el comentario cuando queda solo al último es como que queda muy lejos por ahí de lo que uno ha ido diciendo al comienzo. A mí, Lucas, me va generando una pregunta, esto que vas planteando, te lo quiero poner a consideración, a ver si me puedes orientar un poquito. Hace unos días me comentaron un caso que a mí me pareció bastante llamativo, en un jardín de 5 años, una situación entre dos nenas que llega a exponerse la situación de violencia entre las mamás de las nenas, hasta con denuncia policial entre las mamás, ¿no? Me pareció bastante con una agravante llamativa la situación.
Y me quedo pensando en esto, porque cuando me refieren la situación en torno a supuestamente la agresora, me quedo pensando en estos criterios que vas marcando cuando uno escucha la situación, si es una falta, estoy hablando de los 5 años de edad, estoy pensando en esa etapa cronológica, si es una falta de internalización de las normas, y la mamá que me contaba como sorprendida, que tiene un nene en esa sala, me decía, bueno, pero es hija única, me hablaba de la dinámica familiar, ¿no? Y muchas veces yo pienso, no sé, me genera una pregunta si es una falta de internalización o una justificación la dinámica familiar, y no se trata del modo, como vos decías, no del modo de resolver las situaciones que esta nena no va aprendiendo en la casa, de cómo se resuelven las situaciones de conflicto, ¿no? Si ante, bueno, no tolero el límite, no tolero el turno cuando me toca y no puedo esperar a que mi compañero desocupe el juego y lo agredo indefectiblemente, le pego, lo pellizco, lo agredo de una manera muy violenta, muy hostil, ¿no? De que terminó, como te comento, en una denuncia policial entre las mamás y pelea violenta entre las mamás en la puerta del colegio. Entonces esto me genera como mucha pregunta, porque digo, cuando nosotros recibimos esta consulta, ¿frente a qué criterio estaríamos? Claro. ¿No? Cuando escuchamos y caemos muchas veces en la justificación, o los otros papás, ¿no? Y cómo se va tapando, solapando las situaciones violentas en la justificación. Exacto. Bueno, como es hija única es caprichosa, bueno, hay que tener paciencia, y no, a lo mejor hay un modo muy hostil, muy violento de solucionar las situaciones, ¿no? No sabría yo de qué se trata bien, claro, pero me genera bastante confusión, porque ahí viene mi otra pregunta: ¿qué pasa con los otros niños del grupo que quedan testigos de estas situaciones entre la víctima y el victimario, ¿no? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué habría que hacer o cuál sería la orientación desde nuestro lugar cuando escuchamos esto como psicólogos? Porque muchas veces no nos llega, primero que no nos llega, como vos decís, la consulta ni siquiera de la escuela, como bullying, como todo esto que estás nombrando. Es lo que viene después, al último. Viene como depresión, viene como tristeza, y después se devela que está atravesando el niño la situación de bullying y maltrato en la escuela o de un compañero, directa o indirectamente. Es tal cual vos lo decís. Y después, ¿qué hacemos con estas otras consultas? De los chicos que son testigos y no se animan a intervenir en estas situaciones o a develar las que están sucediendo. Claro. ¿No? Yo lo que pensaba era qué es lo que internalizó el niño, ¿no? En ese caso, o esta niña, ¿no? Que en realidad lo que internalizó es la forma de resolver por parte del mundo adulto, ¿no? Claro. Y que difícilmente si el mundo adulto internaliza, digamos, no cambia la forma de resolver sus conflictos, digamos, el niño internalice otra cosa, ¿no? Como desde el deber ser, de qué es lo que tenés que hacer, ¿no? Es muy difícil que poder pensarlo al niño como una isla que no incorpora, ¿no? Al contrario, se identifica, toma rasgos, ¿no? Herramientas, cómo resolver, ¿no? Pero yo me queda dando vuelta esto, es hijo único. Bueno, hay muchos hijos únicos que no responden de esta manera, ¿no? Como si fuera una respuesta. Claro. Porque somos hijos únicos, hay que responder caprichosamente o tan hostil. Caprichosamente, sin incorporación de normas. Exacto, ¿no? Exacto. De hecho, la mamá terminó a las peleas de los pelos con la otra mamá en la puerta del colegio. No sé si será hija única la mamá, digamos. Por ahí son todos hijos únicos. Ironizando, por supuesto, este lugar de... Claro, claro. Perdón, ¿no? Pero me parece que ahí en ese caso es como que hay también una naturalización de la violencia, ¿no? Porque como es que hija única puede ser violenta, se justifica que sea violenta. Creo que sobre esas cuestiones
es importante trabajar. Y además, esa, como decía Luca, esa nena violenta no nació de un repollo, digamos, tiene una mamá que resuelve los problemas de un modo violento. Entonces, parece que hay que... muy vinculada con la falta de límites, ¿no? Y con el incumplimiento y la falta de respeto a las normas, ¿no? Porque, digamos, me parece que si esas normas pudieran funcionar, la convivencia sería más ordenada. No sé qué piensa Luca. Bueno, disculpen, justo me estaban pidiendo una cosa de la policlínica y la tuve que reenviar sí o sí. Bueno, la próxima diapo, Nadia, por favor. Bueno, pensando en lo que decía Guadalupe, ¿no? Los testigos, observadores, ¿no? Hay siempre en lo que es el acoso entre pares o acoso escolar, tres grandes actores en lo que es lo que son los niños, ¿no? Por supuesto que hay otros actores también que son importantes, pero en lo que se refiere a los niños, ¿no? A los compañeros, hay tres grandes actores. La víctima, ¿sí? El agresor y los observadores testigos, ¿no? Y hay de dos tipos, o sea, quienes apoyan abiertamente, refuerzan, reconocen la acción del agresor, que presentan por una dificultad, ¿sí? Para visualizar el impacto de tales acciones, lo naturalizan, ¿no? Lo plantean como que es algo que siempre se ha dado, lo plantean como que es algo que es así simplemente, ¿no? Que eso también tiene que ver con la cuestión del mundo adulto, como decía Guadalupe. Y después está quien lo reprueba, quien se siente incómodo, ¿no? Que le causa malestar, que le causa angustia, pero no interviene, ¿sí? No interviene por temor, ¿sí? Y por sentimiento de impotencia, ¿no? Cuando estaba revisando un poco bibliografía y material para la actividad de hoy, veía que hay muchas escuelas, ¿no? Escuelas en cuanto a abordaje del bullying, ¿no? Que planteaban, digamos, como que lo fuerte en lo preventivo debería ser trabajar con los testigos, ¿no? Con los observadores, ¿no? Porque son ellos muchas veces quienes legitiman, ¿no? En esa puesta en escena, lo que va a legitimar, digamos, ese accionar, o no, ¿no? Por supuesto no es tan fácil, digamos, porque muchas veces está el temor a ser víctimas, ¿no? Pero por ahí reforzar esto, ¿no? De una cultura que tenga que ver con el respeto de los derechos de los demás, es importante. Bueno, la próxima, por favor, Nadia. Como les decía, tiene consecuencias para el observador, ¿no? Un poco lo que planteaba la compañera recién, o sea, son víctimas indirectas, ¿no? Se produce un aprendizaje, ¿no? Y naturalización y aceptación de la violencia, ¿no? Y un aprendizaje, digamos, y naturalización en el sentido de que muchas veces después pueden replicar eso, ¿no? Porque la cuestión de haber vivido una violencia, digamos, aunque sea indirectamente, después promueve, ¿no? Como una forma de actuar, ¿no? Y cuando la escuela no realiza algún tipo de intervención, ¿no? Se establecen posturas egoístas e individualistas. Aquí, bueno, la cuestión que se da mucho en Argentina, de la cuestión, ¿no? que no te metas, ¿no? La cuestión de que el problema es del otro, del que sufre, no es de uno que no está sufriendo nada. ¿Para qué meterse? ¿No? Y después también hay, digamos, se realza el valor de las conductas agresivas, ¿no? Si esa persona, si el agresor ha tenido, de alguna forma, algún tipo de reconocimiento social por eso, ¿no?
llega a ser valorado por tales conductas agresivas, ¿sí? Y se produce esto que yo había puesto, que está ahí, debería haber corregido, insensibilización ante el sufrimiento del otro. O sea, esto que el dolor del otro no me resuena, no me hace resonancia, ¿no? No me genera ningún tipo de movilización. Y bueno, un poco acá lo que figura en el otro, en el otro párrafo, dice que, a ver, básicamente se produce, digamos, cuando más amenazante es la situación en el curso, ¿sí? Menos ayuda social se promueve, se inhibe la ayuda social, ¿sí? Se realza el individualismo y la tendencia a la participación para evitar situaciones o agravamiento de situaciones es mucho menor, ¿no? Bueno, la próxima, por favor, Nadia. Ay, me ha quedado algo de lo que ha dicho Guadalupe, perdón, lo pensaba mientras la escuchaba y recién ahora vuelve, que tiene que ver con un proceso a nivel mundial, pero que también se da en Argentina, ¿no? Que tiene que ver con un proceso por eso es que le planteaba siempre, le repetí hasta el hartazgo, la cuestión del sujeto de derecho, que tiene que ver con la judicialización, muchas veces, ¿no?, de este tipo de conflictos, ¿no? O sea, ante un adulto que no sabe, no puede, o no tiene las habilidades o elementos simbólicos para resolver, muchas veces se promueve, ¿no?, la judicialización, ¿no?, de algunos casos de bullying. De hecho, Ana Campelo plantea en un libro que se llama La criminalización, bullying y criminalización de la infancia, plantea que un ejemplo muy notorio que tiene que ver con que hay estudios jurídicos ya en Buenos Aires, en Santa Fe y en Mendoza, ¿no? Estudios jurídicos que asesoran, ¿no? Que asesoran muchas veces o que ofertan o que hacen la oferta de representar a los padres en caso de que necesiten, porque sus hijos son víctimas de bullying, ¿no? Y hay que ser como muy cautos en eso, porque la verdad que si no estamos criminalizando por ahí algo que puede ser prevenido, que puede ser abordado, que tiene que ver con cuestiones de sujetos que están en proceso de conformación y de autonomía progresiva, ¿no?, que están aprendiendo a hacer con otros, ¿no? Y un poco lo que pensaba cuando la compañera hablaba era eso, la idea esta de Ana Campelo, que me parecía que era necesario y ineludible y fundamental tener que decirlo, ¿no? Bueno, ahora paso a los indicadores, o sea, ¿cuáles son? Conductas o signos, ¿no?, que puede presentar un niño, ¿no?, que posiblemente esté sufriendo o padeciendo algún tipo de acoso entre pares, ¿no? Sentir recelo de ir al colegio, instituto o escuela, ¿sí? Busca excusas para no ir, ¿no? Esta cuestión del síndrome del domingo a la noche, ¿no?, que se enferman, que muchas veces hacen algún tipo de síntomas, ¿no? La cuestión de regresar con la ropa desordenada, ¿no?, con libros o material escolar rotos, ¿no?, de manera sistemática, por supuesto. Esto puede pasar, pero de forma aislada, ¿no? Contusiones, golpes que no se explican de forma natural, ¿no? El regresar y estar siempre solos, o sea, percibir como que no comparten cuestiones propias de la escuela con otros. Que eso también tiene que ver con esto, con la red social, con quien compartir el tiempo libre tiende a estar acotada, como muy limitada, ¿no? E incluso a veces totalmente anulada. Bueno, esto de ir y venir de la escuela por caminos ilógicos, ¿no? Como buscando despistar, ¿no? Dormir intranquilos, con pesadillas, ataques de llanto, ¿no?, mientras duermen, que es un poco, tiene que ver con los indicadores, digamos, de niños que sufren cualquier otro tipo de violencia, ¿no? Pero que, bueno, que muchas veces cuando se conjugan con algunas cuestiones escolares, digamos, tiene
tiene que ver más con la cuestión del acoso entre pares. Y algo que se da progresivamente en el proceso del bullying, como les decía, que es algo que no se da de un momento para otro, es como la pérdida paulatina, ¿no?, del interés por el trabajo escolar y la disminución del rendimiento académico. O sea, no se da de un momento para otro, pero sí de manera paulatina. Por ahí en niños que no tienen ninguna dificultad de aprendizaje, que no tienen ningún desafío en el desarrollo, ¿no? Que de pronto eran buenos alumnos y empiezan a decaer progresivamente, ¿no? Y cuando no hay otro factor ambiental a nivel familiar que lo explique, ¿no? Puede ser que sea una de las causas. Y la cuestión del el aspecto triste, deprimido, ¿no? de infelicidad con respecto a la escuela sobre todo, ¿no? La cuestión de estar mejor y más seguro en la casa y no verlo a la escuela como un lugar, digamos, de construcción, de aprendizaje, sino como un lugar, o de esparcimiento incluso para muchos chicos, sino como un lugar, digamos, de amenaza, ¿no? La próxima, por favor, Nadia. Bueno, y esto en la escuela, ¿no? Por ahí un poco lo quería poner, digamos, como una forma por ahí sí, como algunos elementos así acotados para trabajar en lo preventivo, más que nada, como indicadores en la escuela, digamos. Si bien hay niños que prefieren estar solos, ¿no? Que prefieren, que tienen menos tendencia a socializar, ¿no? Cuando empieza un niño que no era así, a estar solo con frecuencia, no es un indicador, ¿no? La dificultad para formar grupos, ¿no? Durante los recreos, buscar lugares como de seguridad cerca de un profesor, donde se reúnen los profesores o de otros adultos, ¿no? Dificultad para hablar sobre sentimientos, emociones, para identificar lo que le pasa, para plantear lo que le pasa, ¿no? Bueno, un poco lo que decía, digamos, esta cuestión del aspecto por ahí un poco triste, contrariado, angustiado, afligido, ¿no? Temeroso. El deterioro, bueno, gradual en el trabajo escolar. Bueno, lo que he dicho anteriormente, contusiones, heridas, ¿no? Y ser, digamos, objetos de burla, hostiles, ¿no? Desdeñosas. Bueno, la próxima, por favor, Nadia. Buscando, a ver, algunos factores por ahí que promuevan, digamos, algún tipo de protección o de protección, digamos, en el ámbito familiar, digamos. Por ahí esto más para consejería, para pediatras, ¿no? Bueno, para nosotros también. He encontrado algunos elementos que sí me parecían, ¿no? En una guía, en un protocolo de UNICEF, me parecía que era importante compartirlo, ¿no? Hay algo más que quería decir, digamos, que le puedo compartir, lo que es los informes del observatorio de las violencias escolares, ¿no? La cuestión de las pruebas de educar, las guías, los protocolos que hay de UNICEF, de UNESCO, ¿no? Se los puedo compartir si me lo piden, se los mando por mail, lo mando a Caro, que por ahí Caro va a estar más con este tema, y para que se lo comparta, por ahí ella tiene más la base de datos de todos los psicólogos, ¿no? Y de los profesionales. Bueno, factores protectores en el ámbito familiar, ¿no? Tiempos de interacción significativa, ¿no? Y contacto afectivo, ¿no? O sea, tiene que ver, digamos, con tiempos donde se le permita al niño plantear, ¿no? Y uno plantear curiosidades, ¿no? Donde se pueda plantear intereses, qué realmente le molesta, ¿no? Interesarse por sus problemas, espacios de escucha. La cuestión de que si plantea un niño, digamos, algún tipo de dificultades, problemáticas, ¿no?
no solamente de acoso entre pares, sino también de otro tipo, digamos, interesarse, escucharlo, ¿no? No hacer comentarios, ¿no? Por ahí que no tienen nada que ver con lo que está contando, permitirle ser el mismo, básicamente, ¿no? Tener expectativas realistas, o sea, ni demasiado laxas, ni demasiado inflexibles, ¿no? Tiene que ver con la aceptación también del niño. Y todo eso va a facilitar el desarrollo y el concepto de sí mismo y de la autoestima, digamos, siempre y cuando se den otras condiciones, ¿no? Como una resolución de conflictos de manera no agresiva, no violenta, ¿no? Fomentar la independencia, un poco lo que decía antes con respecto a la cuestión de familias, digamos, que les resuelven todo al niño, ¿no? Y que no fomentan la independencia. Los niños que tienen por ahí un apego excesivo a las figuras paternas también son considerados un grupo de riesgo, ¿no? En lo que es ser víctimas de algún tipo de acoso en la escuela. Y otro factor protector o factor, digamos, que por ahí ayuda a prevenir es que niñas, niños y adolescentes hablen de conductas de acoso, ¿no? Que se propicie ese tipo de diálogo con respecto a esta temática, que no sea un diálogo, sino que sean diferentes momentos, en diferentes momentos de la vida, ¿no? Con respecto a casos de acoso o de bullying, aunque no sea, digamos, que hayan estado implicados directamente, ¿no? Yo recién les hablaba un poco de la cuestión de que hay algunas cuestiones que, o sea, no todos tienen el mismo riesgo de sufrir algún tipo de acoso, ¿no? Por ejemplo, se reconoce, ¿no? Que las personas que tienen algún tipo, ¿no? de condición, ¿no? Particular, por ejemplo, en lo que es, digamos, habilidades sociales, timidez, ¿no? Tienen mucho más, son mucho más vulnerables a sufrir este tipo de conductas, ¿no? En la cuestión en la discapacidad también se da, o sea, una persona con discapacidad tiene de 3 a 6 veces más posibilidad de sufrir algún tipo de acoso, ¿no? No estoy hablando de discriminación, no estoy hablando de acoso. Y con la cuestión, bueno, como les decía al comienzo, bueno, quien nos proponía, nos ha propuesto al comienzo la cuestión de la actividad, digamos, de poder un poco difundir, de trabajar juntos, la cuestión del acoso entre pares, era Lina Almazán, que es referente del programa provincial de tartamudez, ¿no? De prevención y abordaje, y a ver, y también me pareció importante mencionar, digamos, que las personas con tartamudez son más propensas, incluso en el día de hoy, a sufrir algún tipo de bullying, de violencia entre pares, ¿no? De manera sostenida y reiterada, ¿no? A veces parece increíble, pero bueno, por ahí no se dimensiona, ¿no? la relevancia que tiene esto para la constitución subjetiva de una persona, ¿no? Bueno, a ver. Creo que ahí terminé con la diapo, pero bueno, ahora quiero que empecemos a conversar un poco, ¿no? ¿O falta alguna, Nadia? Pero eso después bueno, no sé si, Caro, si vos querés darlo ahora o después. Sí, hola. Sí, de paso quiero como... Bueno, contarle un poco. Bueno, vos has contado bien, súper interesante y que nos hace repensar un poco. Sí, yo no tengo que me vean, digo hola y cierro la cámara, tengo malísima conexión acá. Evidentemente se hace como interferencia cuando estoy con el audio y la camarita. ¿Ahí se me escucha? ¿Se me escucha? Sí. Hola. Sí, hola. Sí. Bien. Se escucha perfecto. Sí, se escucha. Bueno, Sí.
Bien, yo cierro la cámara porque hace mucha interferencia, entonces yo se me queda ahí como paralizada las imágenes de ustedes. Bien, bueno, Lucas, retomo la última parte, digamos, y de paso un poquito explico este anigrama. Y me interesa como las cuestiones tuyas que vos has ido mencionando muy importantes. Gracias por tus aportes, la verdad que son buenísimos y siempre ayuda a repensar también en la clínica y también en los procedimientos de estos casos, tanto, digamos, lo que sería en el ámbito institucional educativo como en la cosa escolar, también me hace pensar todo lo que tiene que ver con violencia en general, ¿no? Violencia en abuso sexual en niños y adolescentes, maltrato infantil, víctimas de violencia de género, ¿no? Todos estos indicadores que vas dando que son muy similares, ¿no? Los efectos, las consecuencias. Y por ahí pensaba en el hecho que, diferente con las otras situaciones de violencia, cuando una compañera, no sé, no recuerdo el nombre, comentó, bueno, cuál fue nuestro trabajo ahí, digamos, qué posición tomar en relación a la víctima y victimario. Me parece que no es tomar un lugar entre víctima y victimario. Me parece que por ahí el trabajo más importante es poder ver, bueno, a ver, qué es lo que sucede, qué es lo que acontece en esa situación puntual con estos participantes puntualmente, tanto clínica personal con la historia familiar de cada situación, y pensar en el victimario, decimos no criminalizar porque hablamos también de menores, donde la responsabilidad, hay responsabilidad sí, pero quizá no la responsabilidad penal. Entonces, por eso me parece que es importante pensar en la clínica individual, desde este lugar de responsabilidad, con el que comete la situación o con el que llega, dudo que el que llegue al consultorio sea victimario. O sea, el victimario o la persona que agrede. Por ahí me parece que puede, como quien solicitar la consulta o la ayuda, es la mamá o el papá o el tutor de este victimario, y muchas veces sucede que con la víctima igual, ¿no? Va la mamá o el papá o un tutor de la víctima, solicita una consulta con el psicólogo o porque ha sido enviado por la escuela o por ahí porque, bueno, no sabe cómo proceder con estos casos. Pensando en menores, también me parece que la intervención nuestra tiene que ver mucho de acuerdo a la etapa evolutiva que estamos trabajando o que vamos a abordar, tanto victimarios como víctimas. Trato de nombrarlo así para que podamos diferenciar las partes integrantes, así como los observadores, ¿no? No es lo mismo una edad escolar inferior que un adolescente. Se me escucha, ¿no es cierto? Porque por ahí yo no veo nada, Sí. solamente veo mi diapo. Sí, perfecto. Me parece que también es importante poder pensar la etapa evolutiva de la que estamos hablando. Hay cosas que no podemos pretender que se comprendan o que se entiendan o que se acredite responsabilidad a un niño de 4, 5, 6 años. Me parece que hay que ver un trabajo mucho más fuerte con el grupo familiar o con los padres y con la escuela. Quizá en el adolescente ya es más fácil poder como trabajar o poder transmitir o pensar estrategia con el adolescente desde el lugar de la responsabilidad, desde el lugar de los enojos, del lugar de las frustraciones, del deseo, del proyecto de vida, etc. Esto he ido pensando mientras te fui escuchando. Esto es, nada, estoy compartiendo con colegas lo que me va como resonando a mí. Me parece que eso sí es importante, y también me parece importante no dejar afuera la intervención de la escuela, como vos muy bien has dicho, en todo este proceso que tiene como característica el ámbito escolar, ¿sí? Y la extensión del ámbito escolar, que con las herramientas actuales, que son, bueno, todo tiene que ver con plataformas virtuales. Me parece que el punto importante también es el trabajo de la autoestima, ¿no? De la imagen de sí mismo, cómo fortalecer tanto para uno, para otro, como para los testigos, ¿no? El trabajo que tiene que ver con este fortalecimiento propio. Me trataba de pensar cómo transmitir este organigrama que un poco hemos hecho, y la idea un poco era, bueno, como aportar a esta intervención de Lucas desde el ámbito sanitario. Como ustedes ven, digamos, el flujo de actuación que está hecho antes que surja toda esta transmisión está pensado como un paciente que ingresa con una situación, víctima, digamos, en el caso víctima de situación de acoso, o también puede ser un victimario. Y la intervención que se plantea desde acá o desde el programa que hemos ido hablando con Lucas es el mismo procedimiento que ustedes vienen trabajando con los casos de abuso sexual o de violencia de género, que la mayoría los maneja, que manejan los anexos, que comunica su autoridad superior al área correspondiente y el área de la asesoría letrada.
desde la asesoría letrada de la Dirección de Redes de Servicios, yo me reuní en algún momento con las abogadas, por ahí es importante como llegar, quizás la situación que ustedes ameriten, comunicar a las otras instituciones que son responsables de velar por la protección de la niñez, ¿sí? En Tucumán, las instituciones que son responsables para velar lo que son las convenciones de derechos del niño y las situaciones de protección de la niñez, es la DINAIF, ¿sí? Como órgano que tiene que garantizar que cualquier niño o niña o adolescente, digamos, tenga un desempeño libre de su proyecto y desempeño en libertad, también en el ámbito institucional educativo. Entonces, un poco la propuesta esta que está acá, que es revisar, quizás no aplica, pensemos que esto todo el tiempo estamos constantemente revisándolo y se puede modificar, era un poco el que tiene que ver con esa línea, ¿sí? Si llega el servicio de salud, llega al área de salud mental directamente, si llega acompañado con los padres o con la madre o con quien sea, se escucha por separado lo que tenga para transmitir esta inclusive si es con el docente que llega, ya sea de la persona que genera esta situación de acoso o la que recibe, comunicar la intervención o la dificultad que se plantea con la institución educativa. No hay que dejarla fuera, en ningún sentido, tampoco cuando son los primeros que detectan los casos. Siempre la institución educativa tiene que formar parte de este proceso de solución o de estrategia, ¿no? Por eso está justamente la intervención de la comunicación en el marco de la ley, en el marco de los programas propios que tiene la institución educativa. Y me parece que la otra parte que también es importante es cuando Lucas mencionó los diferentes tipos que podemos tener de acoso o de violencia, desde lo psicológico, que es lo más invisible, pero que siempre preexiste, ¿sí? Siempre preexiste, siempre está primero lo psicológico y después llegamos, como en toda situación de violencia, y después llegamos a la situación de golpe, o de hostigamientos, de cachetada, o de robo, de destruir cuestiones personales, cuestiones que atesora este niño, ¿no? Cosas que son de valor para él, pues una foto que tenga de su familia en un cuaderno y que sea arrancada y rota por la otra persona. Entonces, me parece que eso es importante pensar. No dejo de pensar en la víctima de maltrato, de abuso, de violencia de género, en los efectos, en las consecuencias. Por ahí están las intervenciones posteriores de cómo trabajar después con este paciente. Nosotros siempre vamos a recibir los efectos. Salud recibe los efectos y las consecuencias. Tenemos la depresión, el intento de suicidio, las adicciones, o sea, son efectos de una situación, ¿sí?, que preexiste y que muchas veces puede ser también detectada precozmente. Y hablo de esto precozmente, que lo anoté en su discurso de Lucas, porque me parece que todo esto invisible, que es lo psicológico, a veces no se registra. No registra la víctima, no registra la familia o la escuela, ¿no?, de que ya antes del golpe o de lo que genera posteriormente a lo grave, hay situaciones, digamos, verbales, de insultos, de acoso, de chistes, de burla, que también son invisibilizadas y que me parece que nuestro trabajo ahí es como, ¿no?, destacarlo como importante, esas cuestiones previas que están como invisibilizadas. Hasta en los equipos de salud, pensemos en situaciones de violencia, hasta que no esté el ojo morado, la lesión, la herida o el brazo quemado o lo que sea, no se registra que la víctima plantee una situación o la paciente de violencia, ¿no? Entonces me parece que por ahí nosotros, trabajadores de la salud mental, que estamos más familiarizados con lo que es con el discurso o con lo gestual o con el comportamiento, podamos como darle esa magnitud, ¿no? Bueno, en línea general era eso, y después me parecía importante destacar, en el caso de las lesiones, el mismo procedimiento que hay una situación de violencia. Se registran las lesiones, se registra la intervención y se comunica. Si es de un CAPS, que tenemos menos complejidad en lo que es infraestructura, se hay que derivar al hospital en el caso que tenga mayor complejidad o que haya que dejar internado. Sí hay que comunicar en la escuela, en la institución educativa que pertenece a las partes, lo que se está haciendo o el abordaje que se hizo. Y en el caso que haya lesiones graves o que esto sea sostenido en el tiempo, y vemos si no es la primera vez que la escuela ya sabe, que la escuela no avanza o que no se pensó en una estrategia, me parece que, bueno, se comunica, en el caso de los hospitales, asesoría letrada del procedimiento, vía autoridad que corresponde. Casi siempre si llega a la justicia o a la Defensoría de Menores, se va a comunicar el caso a la DINAIF como el órgano que aplica esta instancia de protección, para que se entreviste a las partes, para que se intervenga en la escuela o para que se pida informes o seguimiento psicológico a la víctima o al victimario, ¿sí?
Bueno, y siempre lo que se destaca en todo este procedimiento, como toda situación de violencia que nos excede a salud, es complejo y implica el trabajo, la intervención entre otras instituciones para pensar estas estrategias en pos de garantizar, digamos, un espacio donde pueda haber un desempeño, un desarrollo esperable de las partes, digamos, que forman esta situación de acoso escolar. Bueno, me parece que hasta ahí no sé si se entendió un poco la idea, esto le puede servir para pensar en el procedimiento. Ahí te doy lugar, Anita, y poder como, bueno, ir revisando también estas instancias. Bien, bueno, hasta acá es mi aporte. Ay, no escucho nada, no escucho nada. ¿Me escuchan? Ahí, Anita, sí, ahí. Hola. Yo Hola, me quedo pensando la verdad que es muy interesante esto, o sea que yo tengo mi corazón puesto acá. Yo creo que como un gran desafío, ¿no? de la clínica, siempre lo pienso cuando llega un paciente que en general no llegan por acoso. Mi hijo sufrió un acoso, por eso lo traigo. En general no llegan así. Creo que nuestro gran desafío es visibilizarlo, ¿sí? Y poder armar una red. Porque pensar el trabajo individual con este niño me parece que no tendría el fruto que nosotros buscamos. Así como uno trabaja con niños y trabaja evidentemente con la familia, ¿sí? Sobre todo cuando son muy chiquitos, ¿no? Pensando en este caso de 5 años que lo recién la compañera, uno trabaja con la familia, ¿no? Y también trabajar desde la prevención en esto de, a ver, si a mí me llega un niño de 5 años con dificultades de adaptación, que ya en el jardín lo están viendo, ¿sí? Que está sentadito solito y todo lo demás, yo tengo que dar aviso, tengo que visibilizarlo, y a esto me refiero con esta palabra, dar aviso a la escuela, ¿no? De que tengan cuidado en este sentido, porque nosotros sabemos que esta es una de las características de las posibles víctimas de acoso. Quizás no, ¿sí? Pero sí me parece importante esto de poder, esto es muy difícil de hacer en lo real. Yo sé que es muy difícil de hacer, pero sí dar aviso a la escuela tiene que poder trabajar, tiene que saber esta naturalización de la que hablaban, ¿sí? Creo que todos los que usaron la palabra naturalización, es tranquilizadora. Tranquilizadora para la institución porque es hijo único. Ah, bueno, sí, la culpa es de que es hijo único. Bueno, la familia esta es muy violenta, entonces la institución se tranquiliza porque es culpa de la familia violenta. Es el hijo del medio. Ah, bueno, con todos los hijos del medio son iguales. Estas cosas tapan, ¿no? la dificultad y tranquiliza a la institución, que se queda calladita sin mirar lo que realmente está pasando. Entonces creo que nuestra función es movilizar a las instituciones, a la familia, a la escuela, porque trabajar víctima-victimario es trabajar el grupo. Si no hay grupo, no hay víctima-victimario que sostengan el acoso escolar. Se le cae el chiste al niño que empieza hostigando, se le cae el chiste en lugar de ser mirado o lo que fuere por lo que empiece a hacerlo, si el grupo no lo sostiene. Entonces, eso sí me parece muy importante, ¿no? Poder trabajar con la institución, esto que decía Caro recién, esto de poder armar las redes, ¿no? Es muy difícil de hacer, y creo que ese es nuestro gran desafío, poder pensarlo, porque en lo real es muy difícil. Por ahí no tenemos como el espacio con tanto paciente y todo pensar, ¿no? Pero me parece que es muy importante poder trabajar estas cuestiones de la prevención con las escuelas. Llega un paciente en particular, armar inmediatamente la red, porque nosotros le podemos dar todas las herramientas necesarias al niño, trabajarlo, pero bueno, él tiene que ir a la escuela. Si no es un lugar continente, si no es un lugar en donde no hay una mirada que reciba, va a ser muy difícil nuestro trabajo individual, ¿no? Por eso digo que es tan complejo y es todo un desafío pensarlo.
Y es algo a construir, siempre artesanal, ¿no? Depende de cada servicio, de cada comunidad, de cada escuela, ¿no? Hay escuelas que son más permeables para trabajar con uno, otras que no. Hay otras escuelas donde la directora está da su teléfono personal para estar al tanto por algunos casos, ¿no? Y otros donde uno no puede acercarse, digamos, de ninguna manera. Así que sí creo que es una construcción, es artesanal en ese punto, el trabajo articulado, y sí coincido con vos, Anita, que se trata, es en redes. O sea, esto por ahí que parecía esquemático, no lo quería plantear como algo individual, sino más bien para pensar la temática, ¿no? Y sí pero sí, el abordaje es comunitario, interinstitucional, ¿no? Y no puede ser de otra forma. Sí. Si me permitís un minuto, ¿Sí? apoyo plenamente lo que están planteando, el tema del trabajo en red, y quiero agregar algo desde la experiencia que estoy escuchando en este último tiempo y hace ya un tiempo atrás. Me parece que hay que devolverle saber a las instituciones con las que trabajamos. Con todo respeto que se merecen mis colegas que hacen todo lo que pueden con lo que tienen en las instituciones, en los otros ministerios. Creo que nosotros llegamos a un punto de colapso porque las instituciones, el lugar del psicólogo en las instituciones educativas muchas veces está desdibujado y no puede intervenir como quiere, con las herramientas que tendría que intervenir. Y lo mismo le pasa al psicólogo de desarrollo social y muchas veces hasta de tribunales, y nosotros terminamos haciendo diagnóstico de situación, diagnóstico de los niños, diagnósticos familiares, y terminamos haciendo la prevención y la promoción en escuelas, en institutos y en un montón de lugares que no nos corresponden. Esto porque lo converso con los psicólogos de escuelas y del Ministerio de Desarrollo Social, que no se sienten habilitados a poder hacer las intervenciones. Psicodiagnósticos no pueden hacer, porque lo consideran exclusivo del área médica, por ejemplo, cuando el título nuestro es habilitante para hacerlo. El diagnóstico médico sí, es exclusivo del área salud, pero el psicodiagnóstico es habilitante del psicólogo. El colegio de psicólogos nos habilita a hacerlo. Y hay veces que los chicos vienen de caminos de instituciones que pasan y pasan y pasan años, y yo que tengo la posibilidad de verlo a un niño cada 15 días porque los turnos no dan abasto, me piden psicodiagnóstico, tratamiento, y así colapsamos y no podemos dar respuesta más y excede nuestro trabajo. Esto lo digo pensando en esto que están planteando del trabajo preventivo. Nosotros no podemos estar viendo lo que sucede en la institución en esas horas de jardín, en esas horas donde el niño está ahí, pero devolverle ese saber a nuestros colegas que lo necesitan y contar con nuestro apoyo, y ahí el trabajo en red es fundamental. Pero hay muchos psicólogos que quieren hacer muchas cosas y no pueden porque no se lo permiten, porque consideran que no están autorizados para hacerlo. Esas son respuestas que escuché la semana pasada, que no pueden hacer psicodiagnóstico. Y nosotros recibimos ese tipo de interconsultas también. Y nosotros sabemos que estamos preparados para todo, para eso estamos preparados. No es exclusivo del área salud un proceso psicodiagnóstico. En consultorio privado lo podemos hacer. Si no, tendría que ser restringido también en consultorio privado hacerlo. Y no puede ser selectivo. Entonces me parece que también trabajar desde ahí me parece que sería interesante, porque el psicólogo, el que está en la institución, es el que puede acompañar a la docente en las horas de clase, a los chicos, acompañarlos en los talleres, hacer el trabajo preventivo, esto que decían, para que se llegue a un acto de violencia avanzado. Ya hay cosas que vienen sucediendo previas, que a lo mejor en ese mirar, como dice Ana, ir en ese ojo más afinado, que nosotros no podemos, porque no estamos ahí, no podemos poner el cuerpo ahí, y sí podemos hacer otro trabajo cuando llega la consulta,
o hacer otro abordaje, o avanzar en la red posterior, pero si no, cargamos con todo. Cargamos con el trabajo con la familia, con la víctima, el victimario, con el trabajo en la escuela, con el asesoramiento a la docente. Y yo digo, ¿qué hacen los equipos que están ahí? Es la pregunta eterna que nos hacemos los equipos de salud. ¿Qué hacen los psicólogos en tribunales cuando nos llegan los pedidos de psicodiagnóstico, de interconsultas, de que digamos el tratamiento, el pronóstico? ¿Y qué hace el psicólogo con todo el respeto que merecen mis colegas que hacen de todo también? Digo, de las reuniones que tenemos, que son muchas, que son largas y con mucho cariño por el trabajo y afecto que hacemos. Y es desgastante saber que uno trabaja y se forma y hace todo lo que puede. Y escuchar que un colega que le gusta esa área se siente no autorizado a colaborar y cooperar en el trabajo del otro colega porque está en otro ministerio y me contesten, no nos autorizan a hacer un psicodiagnóstico. Yo la verdad que me quedé sorprendida y digo, es para plantearlo interministerialmente, porque si no, tendría que estar restringido en consultorio privado para nosotros hacerlo. Y el título sabemos que es habilitante. Entonces, me parece que es muy profundo el tema para trabajarlo, y si no nos apoyamos entre nosotros, digo, la solución no la va a traer, no es un paquete que viene de arriba armado, sino esto, por ejemplo, participar de los cursos, escucharnos, la experiencia que cada uno pueda aportar, eso es red. Pero si no, cargar con todo nosotros, creo que por ahí se confunde qué es la red, también muchas veces, ¿no? El ministerio creo que también tiene sus límites de intervención, por más de las buenas intenciones que tengamos nosotros. Por eso yo decía, bueno, ¿y qué podemos hacer? ¿Hasta dónde es el límite también de nuestra intervención? Yo puedo ofrecer acá el tratamiento, pero yo lo veo cada 15 días al chico porque los turnos no dan. No dan, y sin contar que me caiga justo un feriado, un asueto en mi día de turno, de asistencia. Entonces lo veo cada 3 semanas. Entonces es compleja la situación. Yo creo que hay que devolverle mucho el saber a las instituciones, a afilar ese ojo clínico que lo tienen, y hay gente muy preparada en las instituciones, con mucho recorrido, con mucha formación, y devolverles ese saber que tienen para diagnosticar, para autorizarse, para emitir los informes que nosotros necesitamos, ya con la situación cocinada. Yo no puedo hacer un psicodiagnóstico de un niño que sufre bullying, cuando es la institución la que me lo tiene que dar a mí. Cuando conoce el grupo familiar que va desde el jardín y ya me viene un niño del 6º grado. Ellos son los que me tienen que informar a mí, me lo piden a mí. Y los docentes vienen y me dicen, ¿y qué puedo hacer? ¿Y qué tengo que hacer? Dígame. Y tienen el psicólogo, y tienen el gabinete, y tienen el pedagogo. Y yo digo, ¿y qué puedo decir yo? Sí, hasta es una falta de respeto, hasta roza lo poco ético. Y así estamos todos. No sé, quería como ponerlo a consideración porque es algo que a mí me preocupa escuchar de los colegas. Sí, está bien. Sí, la verdad es que el trabajo en redes es fundamental, y por ahí cuando uno piensa por ahí el trabajo, digamos, no es atender bullying ni eso, no es simplemente, digamos, poder visualizar una problemática que está y que aparece muchas veces en el medio de otras problemáticas, ¿no? Y que si es necesario visibilizar, porque si no estamos naturalizando también nosotros, ¿no? Bueno, quería pedir, digamos, a Lina, que me pedía hablar, así que bueno, le paso la palabra a Lina un ratito, ya casi en el cierre, ¿no?, de la actividad. Lina, ¿estás? Hola chicos, hola Luquitas, ¿me escuchan bien? Sí, perfecto. Bueno, perdón que no encienda la cámara, pero bueno, salí de una reunión que justo me llamaron hoy porque estamos trabajando en la articulación salud y cultura como parte del abordaje fonoaudiológico en la terapia de tartamudez,
Y trabajar esto, lo que estamos hablando hoy, ¿no? La importancia de estar concientizado, primero que es el bullying, y cómo abordarlo, no solamente desde el área educativa y salud, sino también desde el ámbito familiar. Estaba escuchando recién a la compañera su reflexión sobre el trabajo que hay que hacer en el área educativa, ¿no? En lo particular, nosotros con los pacientes con tartamudez, de cada 10 pacientes, 9 sufren bullying. Siempre tratamos de ponernos en contacto y de concientizar pauta de trabajos con la docente, con el equipo directivo de las escuelas. Hubo varias escuelas intervenidas por el INADI, porque bueno, a ver, siempre que pensamos en el INADI es el último recurso que utilizamos porque todo lo anterior, digamos, no tuvo su fruto. Yo pienso en lo particular que el trabajar en bullying habría que hacer el abordaje de los 3 ejes: salud, educación y familia. Y acompañar, por supuesto, nosotros como personal de salud, obviamente el tema de bullying sabemos que específicamente tienen más pie de abordaje ustedes los psicólogos, ¿no? Que no es la totalidad del trabajo ni la responsabilidad total de ustedes. Eso es indiscutible. También me parece importante que desde el ámbito educación y desde los gabinetes interdisciplinarios habría que afianzar o trabajar en un proyecto donde la charla informativa, preventiva y promocional del bullying tiene que hacerse de forma diaria, en las escuelas con participación activa de docentes, familias y por supuesto de los alumnos. A mí me ha pasado en varias situaciones que las docentes resuelven las situaciones de conflicto en la escuela delegando a un niño X en el aula para que resuelva los problemas del resto, que por supuesto no estoy de acuerdo. Si bien es cierto, forma parte del aprendizaje, pero tiene que ir acompañado por un adulto responsable. No sé, vos me dirás, Luca, quizás estoy errada. Discúlpame, Lina, te escucho entrecortado. Espera. ¿Será porque trabajo en tartamudez? No tengo un problema con auriculares actualmente. Disculpa, ¿qué me estabas diciendo? No sé dónde te quedaste. Espera, lo voy a sacar. A ver, ahí, ¿me escuchan? No sé hasta dónde me escucharon. Espera. Sí, ¿Hola? se te escuchó la idea, sí se te escuchó. Bueno, ustedes que son los expertos en el tema, yo creo que hay un buen trabajo para trabajar de forma articulada, no solamente desde el área de psicología, ¿no? En su totalidad, gran aporte del área de psicología, pero acá el compromiso para trabajar en bullying, yo creo que es de todos los ámbitos, lo vuelvo a repetir: salud, educación y familia. Sí. Sí, creo que es fundamental el trabajo, digamos, bueno, primero el caso a caso, ¿no? Pero también pensarlo, digamos, de manera articulada, y vos justamente mencionabas cultura hoy, ¿no? Porque Sí, también, sí, también la cultura, digamos, a ver, cultura es todo, pero la cuestión, digamos, de actividades culturales también pueden aportar y mucho, ¿no? En lo que es la divulgación, la concientización, ¿no? En la cuestión de poder visualizar y visibilizar una problemática, como vos decías. La parte cultural en el abordaje de tartamudez es importantísimo. Nosotros hemos buscado este recurso como parte de la terapia, porque nos ha pasado muchas situaciones tristes que viven los chicos, por ejemplo, que no lo dejen participar en un acto porque se demora en hablar, o porque queda feo como pone la cara, o porque no hay tiempo, simplemente porque no hay tiempo, o simplemente porque los compañeros no aceptan cómo habla, ¿no? Triste la realidad que tengamos que hacer intervenir al ente cultural de la provincia para poder trabajar de forma interdisciplinaria en un abordaje y en una temática que tiene que ser a esta altura, digamos, ya común hablarlo. Pero me parece urgente trabajar en el tema de bullying. También hemos tenido niños entre 9 y 10 años con intentos de suicidio por el tema de las burlas en la escuela, ¿no?
Así que, bueno, mucho por hacer y por supuesto toda la predisposición de mi parte en lo que pueda sumar y ayudar. Bueno, muchas gracias. Mira, Lina, lo que me quedé pensando en lo que vos me decías, digamos, ¿no? Como si el mundo adulto actúa de esa forma, ¿no? Podemos pensar en que va a ser diferente por ahí ¿no? el adolescente o el niño que tiene compañeros con algún tipo de problemática de tartamudez, ¿no? Creo que hay que empezar a articular con los adultos, ¿no? Y como decía recién la compañera, devolverles el rol que tienen que tener, que es justamente de poder acompañar a estos adolescentes o niños, ¿no? A que incorporen y se desarrollen de una manera lo más saludable posible, ¿no? Disculpen. Y otra cosa que utiliza como recurso las personas que pasan bullying, yo en mi caso trabajo con niños, preadolescentes, adolescentes y adultos con tartamudez. Optar por no hablar, optar por no participar, optar por no ir a la escuela, dejar un trabajo, dejar la facultad, y me parece que no corresponde, no se lo merecen, ¿no? Hace rato escuché que, bueno, a ver, acá para que haya bullying participan varios, ¿no? Víctimas y victimarias. Así que, bueno, mucho por hacer, chicos, así que bueno, me sumo. Justo Georgina Grillo quería hablar, he levantado la mano, así que bueno, le doy la palabra a Georgina. Hola Lucas, dame 5 segundos, dame Lucas. Bueno. Bueno, nada, felicitarte por la capacitación, la verdad que es un espacio sumamente necesario y una temática, digamos, que también en esta época en donde ya, digamos, después de todo lo que hemos vivido con la pandemia, también necesita, en esto que todos han mencionado, ¿no? De que lo intersectorial se vuelva a activar de otra forma. Un poco me parecía también importante lo que había planteado Guada, la licenciada Guadalupe Martín, ¿no? En relación a lo que pasa con esto de las evaluaciones psicodiagnósticas de educación, y ahí sí quería yo agregar que eso es algo que se viene planteando desde hace mucho tiempo, y es una normativa, digamos, que excede lo provincial, es una normativa nacional de CONISMA, que ellos no tienen incluida la prestación del psicodiagnóstico, por eso no están autorizados a hacerlo. No es algo del GPI provincial, sino que es una normativa nacional, porque es, digamos, justamente tal cual como lo mencionó el WADA, todos venimos planteando que sería sumamente necesario que eso funcionara así, pero bueno, es una cuestión que excede también al GPI. Y yo creo que, y volviendo a esto, ¿no? De las evaluaciones de los otros ministerios, sí quería comentar, nosotros desde la red, a fines del año pasado, hemos elevado una presentación en esto, ¿no? De delimitar las incumbencias de las derivaciones que hace justicia y las incumbencias que hacen a nuestros abordajes en salud. Hemos elevado una presentación justamente delimitando punto por punto lo que consideramos que debe ordenarse, tanto de cómo llegan las derivaciones, como así también, digamos, qué pasa con esto de los pedidos de evaluación. Eso ya se elevó y ahora se sumó el tercer nivel también a esa presentación y se armó algo conjunto y se está elevando a la parte de asesoría letrada central del CIPROSA, porque es una cuestión que tiene que resolverse con la Corte, porque en realidad en justicia son muchos los organismos que derivan, entonces es algo a nivel de la Corte y por supuesto del Ministerio Público Fiscal. Quería comentar eso, ¿no? Que en eso sí se está trabajando para que algo de eso se pueda ordenar. Pero bueno, yo creo que por ahí me parece como muy útil que justamente estos encuentros también nos permitan repensar en esto que decía recién, del momento en que estamos y en el que está la gente de educación, que sabemos por lo que estamos conversando con ellos, que están justamente trabajando mucho en volver a todos los que son los espacios grupales y de talleres, como volviendo a activar todo eso, y hemos propuesto incluso armar como una mesa de trabajo con educación para reactivar todo eso, y uno de esos temas es bullying,
porque ellos están trabajando ahora puntualmente mucho en lo que es esto de que vuelvan a la escuela por el alto índice que hay de deserción escolar a raíz de la pandemia. Es impresionante el número de chicos que ellos nos comentan que bueno, abandonó el sistema educativo y que están trabajando mucho en eso, pero yo sí creo que en esa mesa de trabajo que estamos volviendo a abrir con educación, me parece que es fundamental en la agenda la temática del bullying, porque adhiero absolutamente a lo que se había planteado en relación a que el abordaje tiene que ser institucional, ¿no? Y no individualizar ni psicopatologizar esto, sino que la mirada tiene que tener una lectura, es un fenómeno que emerge y surge más allá de las individualidades en un contexto educativo, y que requiere la intervención de la institución educativa con el acompañamiento permanente del GPI, que lo que ellos nos han planteado siempre también es una gran resistencia de las instituciones, incluso educativas, a tener ese apoyo, ¿no? Con esto, ¿no? de la mirada que tienen, esta resistencia, la mirada de los organismos técnicos también sobre los equipos directivos, sobre el funcionamiento de la institución. No siempre las instituciones educativas tienen como la apertura que uno cree que tienen para las intervenciones de GPI incluso. Así que, bueno, eso quería comentar, que yo creo que es algo que se tiene que volver a activar lo antes posible, porque me parece que es una temática que lo amerita y que lo requiere. Eso nada más. Bien. Gracias, Bueno, muchas Lucas. gracias. Muchas gracias, Jorge. Bueno, ¿les parece que dejemos acá? Sí, Lucas, vamos a... Bueno, vamos cerrando. Perfecto, bueno, que estén bien y gracias por participar. Un abrazo grande a todos. Chao. Chau, chau. Bueno, Chao, chao. muchísimas Que estén gracias por bien. tus aportes. Bueno, gracias. Gracias a todos. Chao, muchas Gracias. Chao, gracias. que estén bien. Chao, gracias.